El módulo de bacteriología de camarones va a tener 7 aspectos que vamos a revisar en adelante. El primero, los objetivos de realizar pruebas bacteriológicas para diagnóstico de enfermedades a nivel de laboratorio. El segundo, los alcances de las pruebas de bacteriología en el sentido del tipo de muestras que se pueden utilizar para ese tipo de pruebas de laboratorio. El tercero, los materiales requeridos para las pruebas de laboratorio con bacteriología. El cuarto, los medios de cultivo, que incluyen siembras de hemolinfa, hepatopáncreas, agua y otros tipos de muestras que se verán más adelante. El quinto punto hace referencia al conteo de colonias, una vez que se han hecho las siembras en los medios de cultivo. El sexto punto corresponde al registro de datos con base en los hallazgos que se obtengan de los conteos de colonias. Y el séptimo punto recopila todo lo anterior para hacer la interpretación de los resultados obtenidos en el registro de los datos de los conteos de colonias. El primer punto dentro del tema de la bacteriología como prueba de diagnóstico para enfermedades de camarones son los objetivos, de acuerdo con lo que vamos a revisar hoy, y estos incluyen la confirmación del diagnóstico de enfermedades cuando son de origen bacteriano, de esta manera pues descartar otras etiologías como causantes de enfermedad en los camarones. Nos permite también este tipo de pruebas determinar el tipo de bacterias que están causando enfermedad, establecer si cabe la posibilidad un plan terapéutico o un plan de manejo para el control de la enfermedad bacteriana en nuestra población afectada. De igual manera, conocer antibióticos a los cuales las bacterias son sensibles, hablando de las bacterias predominantes que hemos encontrado en nuestro estudio. Establecer, cuando sea así, la concentración mínima inhibitoria del antibiótico de elección para saber cuál es la dosis que requerimos para el control de nuestras bacterias, aplicando el producto o en el agua, para el caso de tanques, o en el alimento, para el caso de fincas de engorde. E igualmente, como objetivo de las pruebas de bacteriología, se puede mencionar la posibilidad de identificar de forma semi-cuantitativa, semi-cualitativa, bioquímica o molecular las especies presentes y que son predominantes en las muestras que están siendo estudiadas mediante pruebas de bacteriología. Como segundo punto está el alcance, que hace referencia al tipo de muestras que pueden ser sometidas a estudios bacteriológicos. Estas incluyen hemolinfa en primera instancia, hepatopáncreas, agua del cultivo, sedimento en los sitios en los que se requiere hacer un estudio bacteriológico de fondo, alimento, haciendo referencia a los propios pellets, dieta fresca en el caso de reproductores, calamar, poliquetos u otro tipo de alimentos frescos congelados que se mantengan disponibles y en uso para reproductores, y en el caso de las larviculturas, artemia, bien sea artemia viva eclosionada o biomasa congelada de artemia. Como tercer punto se hace referencia a los materiales generales que se requieren para pruebas de bacteriología, y estos incluyen los siguientes, mas no exclusivamente: camarones vivos, muestras refrigeradas y nunca congeladas, medios de cultivo apropiados, material bacteriológico de laboratorio esterilizado o desinfectado, jeringas nuevas desechables en el caso en que se requieran, micropipetas de 100 microlitros y sus respectivas puntas también esterilizadas, platos Petri que pueden ser de vidrio esterilizables o plásticos desechables, incubadora para mantener a 30 grados centígrados las muestras cuando son sembradas, autoclave para la parte de esterilización, barras de siembra apropiadas para los cultivos primarios, mechero que puede ser de alcohol o puede ser de gas, etanol 70% para el caso de desinfección de superficies que se requieran mantener libres de bacterias,
y algunos otros materiales que en la medida en que se requiera pues serán utilizados en cada caso. Dentro de los medios de cultivo utilizados para bacteriología tenemos diferentes tipos: los medios líquidos, los medios semisólidos y los medios sólidos, también llamados agares. Estos medios sólidos son los más frecuentes para estudios en camarones. Dentro de los medios sólidos tenemos el agar TCBS, TSA, agar marino, Müller-Hinton y cromagar. El TCBS significa tiosulfato, citrato, bilis sacarosa, es un medio selectivo para especies del género Vibrio. El TSA, que es agar tripticasa soya, es un agar nutritivo para conteos de bacterias totales. El agar marino es un agar nutritivo pero específico para bacterias marinas y también crecimiento de bacterias totales marinas. El agar Müller-Hinton es utilizado para pruebas especiales como el antibiograma y la prueba de concentración mínima inhibitoria, ya que no aporta elementos a las bacterias que alteran su crecimiento. Es de alguna forma un agar neutro para ese tipo de pruebas de laboratorio. Y el quinto es un agar nuevo llamado cromagar, que permite un resultado con colorimetría. Da cierto color a algunas colonias de especies de vibrios y permite hacer un conteo semi-cualitativo de las colonias cuando se sospecha que son vibrios. En cuanto al conteo de colonias, tenemos que es un proceso dentro del estudio bacteriológico que nos permite establecer el número de colonias según su tipo o su color. También permite determinar el tipo de colonias predominantes en el medio de cultivo, en el plato Petri que estamos utilizando. Predominantes porque aunque contemos las colonias que crecen, debemos tener en cuenta solo las predominantes para estudios posteriores, porque es decir, son las que más están en cantidad y las que probablemente están siendo las causantes de enfermedad en nuestros camarones, muy por encima de las colonias que no sean predominantes, que estén en pequeña cantidad en nuestro plato Petri. El conteo de colonias permite también diferenciar las características morfológicas de las colonias que son predominantes, tales como el color, que se va a suscitar según el tipo de agar utilizado, la forma de la colonia, que puede ser circular, ovoide, irregular o lobulada, los bordes de la colonia, que pueden ser lisos o rugosos, su tamaño, menor de 2 milímetros, de 2 milímetros o mayor a 2 milímetros, el centro de la colonia, que puede ser cóncavo, convexo o plano, la textura, que es cremosa o no cremosa, definir si las bacterias en esa colonia son móviles o no, y si presentan luminiscencia o no. De igual manera, los conteos de colonias permiten comparar los hallazgos obtenidos con datos históricos para poblaciones de cultivo o cuerpos de agua en los cuales se ha hecho bacteriología previamente. Y con lo anterior se podrá determinar un plan terapéutico de manejo o de profilaxis. El sexto punto dentro del estudio bacteriológico hace referencia al registro de datos. Cuando hacemos registro de datos, podemos iniciar cuando aún no se ha hecho bacteriología previamente o mantener en el tiempo, cuando ya lo hemos iniciado, un historial bacteriológico del establecimiento de producción acuícola en cuanto a resultados de bacteriología. Permite tener acceso a valores de épocas anteriores con fines comparativos, hacer estudios estacionales o por zonas en la finca o en la empresa, de acuerdo con resultados históricos. También permite realizar proyecciones mediante curvas de regresión de resultados de bacteriología a futuro, cuando históricamente hay cierta estabilidad en la secuencia de los datos que se han obtenido en el tiempo. Igualmente, el registro de datos permite hacer comparaciones con épocas similares en años anteriores y, de forma muy importante, permite diariamente hacer una comparación con valores históricos de referencia con el fin de poder tomar decisiones sobre si se aceptan o no ciertos lotes, si se hacen ciertas terapias, si se inician cuarentenas o se entablan periodos de observación en poblaciones sospechosas a infecciones bacterianas.
Todos los elementos que hemos visto anteriormente finalizan o se concluyen con el séptimo, que hace referencia a cómo interpretamos los resultados del estudio bacteriológico. Esta interpretación de resultados nos permite confirmar un diagnóstico sobre enfermedades bacterianas o descartar la presencia de bacterias con el fin de iniciar otras pruebas diagnósticas tendientes a la búsqueda, por ejemplo, de virus, hongos o protozoarios. En el caso de que haya confirmación de un diagnóstico bacteriano, nos permite iniciar un plan de manejo o una terapia medicada cuando sea necesario mediante la prescripción de productos antibacterianos, que son los llamados antibióticos. También nos permite la aplicación de un plan de manejo o de una terapia con un seguimiento apoyado en pruebas bacteriológicas de laboratorio, y finalmente nos permite, luego de una terapia o de una temporada de manejo, sacar conclusiones sobre la efectividad o no de dicho procedimiento terapéutico o de manejo, con el fin de hacer correctivos en cada caso para poder buscar la solución de la enfermedad bacteriana que hemos confirmado. A continuación pasaremos a una serie de prácticas para mostrar los procedimientos de rutina de bacteriología en cuanto a toma de muestras de camarón, en cuanto a siembra de hemolinfa, de hepatopáncreas y de agua de cultivo, y conteo de colonias como principales herramientas de laboratorio y de campo para la detección de enfermedades bacterianas en camarones.